Enfrente es un tarot completo de las 78 cartas, es la versión restaurada de Alejandro Jodorowsky y de Philippe Camoin, y está abierto, esta forma de organizarlo, se dice un tarot abierto. En las esquinas tenemos estas 4 conciencias: oros, que se relaciona con tu mundo material y tu cuerpo; bastos, que se relaciona con tu energía creativa y sexualidad; espadas, que tiene que ver con tus ideas, tus creencias, tus pensamientos; y copas, que tiene que ver con tu universo emocional. Y al centro están los 22 arcanos mayores, que es un mazo de cartas que están numeradas de la carta número 1 a la 21, y una carta que es Lemat, el loco, que no tiene número porque funciona como un comodín, ¿sí? La lectura que te voy a hacer para que más o menos la gente se dé un panorama de cómo funciona se llama la cruz celta. Nos vamos a enfocar solamente con los arcanos mayores para que sea también más sencillo el resultado, ¿sí? Entonces te voy a dar el mazo de cartas, tú las mezclas como tú quieras, no tiene que ser 7 veces ni nada de eso. ¿Por qué se mezclan? Porque al mezclarlas empieza a fluir el inconsciente a través del azar. El azar abre las posibilidades para que el inconsciente proyecte la información. Por eso se tienen que mezclar. Cuando sientas tú que ya está mezclada lo suficiente, las pones aquí y las extiendes. ¿Abiertas? No, cerraditas, siempre cerraditas. Ponemos un poquito más abajo para este espacio. Ahí está bien, ¿sí? Cerradas, ¿por qué? Precisamente para que no las veas, porque si las ves se vuelve a meter el intelecto y ya no nos da chance de explorar más, ¿sí? Bien, de esta forma, sin que tú las veas, tu inconsciente sí sabe cuál va a elegir y la va a proyectar justo donde se requiere. La lectura se llama Cruz Celta. Esta es una lectura que me gusta mucho porque es muy práctica y tiene que ver con el presente. ¿Cómo estás en este momento? Lo que sea que estés viviendo, de cambios, de transiciones, de estancamiento, lo que sea que esté pasando, ¿cómo estás en este momento? Y todas las posibilidades que hay que revisar. Y me gusta porque tiene una carta consejo que es lo que hay que hacer, ¿sí? Primera carta la eliges de donde tú quieras, nunca la destapes. La primera carta la pones al centro y esta carta te va a representar a ti en este momento. ¿Dónde estás? No donde tú piensas, dónde anda según tu inconsciente. A tu derecha, porque siempre está en función de ti como un espejo, hacia tu derecha de este lado vas a poner otra carta y es tu meta. La meta que es el reto que tienes en este momento frente a ti y es hacia donde tu interior dice, yo quiero avanzar en esta dirección, ¿sí? Hacia la derecha está tu meta y en la izquierda, a este lado, vas a poner otra carta que es tu punto ciego. Este es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque al no percibirlo se convierte en una tore. Sí. En una dificultad que me impide avanzar. Como mi resistencia. Exactamente. Entonces tú estás aquí está tu reto, acá está tu punto ciego. En la parte de arriba vas a colocar otra carta y ese es tu consejo a seguir. Insisto, no es lo que yo te voy a decir cómo lo vas a arreglar. Lo que tu yo profundo te estaría planteando de cómo manejar este asunto y poderlo liberar o resolver. La última carta se coloca aquí y esa nos va a plantear el beneficio o la ganancia que tú obtienes si actúas este consejo y resuelves el punto ciego. ¿Ok? Entonces, a esta lectura se le llama Cruz Celta, termina formando una cruz y sirve mucho para ver qué está sucediendo en un panorama simple, sencillo y práctico sobre tu situación actual. Entonces, basado en eso, nada más mencionar, no hay cartas buenas, no hay cartas malas, esta que es tu punto ciego, salga la que salga, bonita o fea, es su lado complicado. Y otro elemento también importante que está muy presente en el tarot, hay arquetipos femeninos y hay arquetipos masculinos. Ambos aspectos están hablando de ti. Hombres y mujeres tenemos un femenino, que es lo que sentimos. Hombres y mujeres tenemos un masculino, que es lo que hacemos. Ambos aspectos hablan de ti, lo que sientes y lo que haces. ¿Ok? Bien. Entonces abrimos la primera carta
Y esta carta, cada carta de los arcanos mayores tiene un doble margen donde en la parte de abajo sale un título, que es el nombre de la carta, y un número en la parte de arriba. Esta es la carta número 7 y se llama Le Chariot o el carro, ¿sí? Y te voy a explicar los dos aspectos, ¿sí? El lado óptimo de esta carta, el carro nos plantea un arquetipo que está basado en un guerrero que regresa victorioso, triunfante de haber vencido al enemigo. Estamos hablando de estos guerreros que regresaban después de haber peleado a muerte, y si regresas es porque tú ganaste, ¿me entiendes? Si no regresaste ya no ganaste. Claro. Entonces, cuando la gente veía que regresabas, reconocían tu triunfo y tu victoria, y entonces podías ser visto, podrías ser admirado, podrías ser aplaudido por haber vencido. Entonces esta carta habla mucho de eso, de salir al mundo, de conquistarlo, de estar actuando y de estarte moviendo. Es una carta que representa mucho los medios de comunicación, precisamente porque aquí visualmente vamos a ver como una especie de pantalla, de ordenador, de televisión, de cine, de teatro. Parece una especie de telón que se abre, y entonces está ahí este personaje luminoso, brillante, actuando. Es una carta que se relaciona con el triunfo, con la victoria, con la realización. Tiene mucho que ver con los logros, ¿sí? En su lado complicado, esta carta nos hablaría de, por un lado, de estar logrando muchas cosas, pero no veo esos logros y no los reconozco, y eso me impide sostenerlos, ¿sí? También nos puede hablar mucho de algún reconocimiento de alguien o bajo una situación del que no te fue dado, un reconocimiento que te hace falta y que se sigue buscando de forma inconsciente, ¿sí? Otra situación difícil es no creértela, no creer que estás actuando y que estás logrando, a lo mejor no todas las cosas, pero sí las que son más significativas. Entonces tiene que ver con los logros y las victorias no resueltas, ¿sí? Y el no confiar en tu brillo personal, ¿sí? El clásico síndrome del impostor. Exactamente, eso sería como en la parte complicada. Entiendo. Aquí vamos a ver algo muy interesante porque es justamente cómo funciona este lenguaje visual. El personaje central tiene dos acciones, está actuando dos cosas con estas manos con las que se ven y que entran en relación. Esta con el bloqueo, con el punto ciego, y esta otra con lo que sería el reto, ¿sí? El personaje está viendo hacia el punto ciego, entonces sí estaríamos hablando de una falta de reconocimiento o de reconocerme un logro que ya lo resolví y que pienso que no lo he resuelto y está negado, ahí oculto para ti. Estas dos acciones son interesantes porque la mano que va a dar hacia el punto ciego tiene sostenido una especie de cetro, micrófono, ¿sí? O pluma que sirve para afirmar o autorizar algo. Los símbolos en el tarot son así ambiguos porque pueden definirse para muchas cosas. Es un movimiento activo, lo está mostrando y se está viendo, mientras que en la otra mano, que es la que se conectaría con tu meta, el movimiento es oculto, la mano está de esta forma y está resguardando un huevo que apenas se alcanza a ver. Los huevos son símbolos de gestaciones, entonces son dos acciones diferentes. Una que ya está sostenida y resuelta porque la puedo evidenciar y la puedo mostrar al mundo, y otra que la estoy cocinando, todavía no está, entonces todavía no está resuelto este movimiento hacia tu meta, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo se relacionan estos dos. Bien, ¿te hace sentido lo que estamos planteando? Y el reto es este arquetipo que se llama el sol,
Es la carta número 19. Hay 2 cartas, Fernando, solamente 2 cartas en el tarot de los 22 arcanos mayores que nos van a plantear el arquetipo de la figura paterna. El ermitaño, que es la número 9, y que nos habla mucho del papá personal, el que viviste, el que te crió, todo esto, donde hay recuerdos de él y demás. Y el sol, que nos plantea la figura de autoridad del padre cósmico, el arquetipo del padre en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Y que tiene que ver con tu brillo, ¿sí? Entonces, logros que te podrían llevar a una autoridad interna y a un brillo absoluto donde tú te conviertes en tu propio papá, en tu propia autoridad. El sol, como una meta a alcanzar, es integrar la figura paterna, entrar en conexión absoluta con todo el linaje de la energía masculina, y consolidar tu paternidad, la que sea que exista, de hijos biológicos, de hijos proyectos, de autoría, de todo eso. Y otro elemento fundamental que surge cuando el arquetipo paterno del sol está bien integrado, la capacidad de negociar con el mundo a través de límites sanos. Es la carta de la amistad, del cariño, de la fraternidad, de los buenos amigos, y que se relaciona justo porque ya hay una solvencia de manejar estos límites y límites que nos ayudan a ambas partes. Bien. ¿Te suena? Sí. Ok. Es una carta que nos habla de brillar y de un brillo solvente, sólidos, no de parpadeos que son destellos, sino de una constancia. ¿Ok? Esto que se está gestando tiene como objetivo ir avanzando y sumar más logros para entrar en consolidación con ese brillo. ¿Ok? ¿Qué te detiene? Porque, bueno, finalmente el personaje está viendo para acá y tiene que ver con algo que ya sucedió por este símbolo que estamos viendo acá. Y surge justo la carta que mencionaste, la papesa, donde aparece el huevo, mira. Sí. Justamente, la papesa es un arquetipo femenino, por ende nos está hablando de tu conciencia emocional, ¿sí? Estas son de acción, del actuar, del movimiento, y esta es la parte emocional. La papesa es un arquetipo maravilloso en el sentido de que es una sacerdotisa, es una mujer que se reconoce frágil y en la conciencia de su fragilidad se cubre, se protege, se va resguardando, por eso tiene capas y capas de vestimentas, incluso el velo que está en la parte de arriba, está enrollado hacia el interior, porque está conteniendo una fragilidad que implicó cerrar el corazón. Aquí tenemos esta cruz aquí justo en el pecho, que nos plantea un corazón cerrado. Son mecanismos de defensa. Claro. Se cierra el corazón porque hay una fragilidad que no puede mostrarse y necesita ser resguardada. La parte chida de la papesa es precisamente esa labor sagrada para vivir un proceso y resolver esa fragilidad. Cuando sale como punto ciego, es una fragilidad que igual puedo verla porque está volteando para acá, pero todavía no sé cómo salir de esa armadura y de eso que sigue siendo muy, muy doloroso, ¿sí? La papesa también se relaciona mucho con los secretos familiares. Estos dos personajes finalmente están viendo hacia tu izquierda, que es el pasado y es el pasado profundo. Y en el lenguaje de constelaciones, yo expongo todo esto para ver qué es lo que te hace sentido a ti. En el lenguaje de constelaciones, la papesa nos plantea mucho los secretos, los silencios familiares y las lealtades que se pueden establecer hacia allá. En el contexto que no tenga que ver con las constelaciones, puede hablar de una experiencia del pasado que tuvo afectación emocional fuerte, una fractura en el corazón, de una historia que todavía está abierta, está ahí y sigue quitando brillo a tu corazón. Y que en todo caso sería importante darle un tiempo para
para explorar. La papesa sí es una carta que se relaciona mucho con el tiempo por este símbolo que te digo que es el huevo y que requiere un proceso de gestación, que de elaborarlo, esa misma gestación se puede convertir en la forma óptima de cómo conectar con este brillo. ¿Okay? Sí. Una de las cosas que nos pasan, Fernando, cuando tenemos experiencias emocionales que no necesariamente son de pareja, a veces la mala experiencia de algún proyecto laboral donde te emocionaste muchísimo, diste todo y tronó en desilusión, en cosas así, nos deja ciertas fracturas y una parte de nuestro brillo se queda atorado en esa situación. Entonces ahí sí te diría que ampliaras el horizonte y revisaras. Yo no te puedo decir cuál es la experiencia. Tú eres quien va a ver cuál es la que tiene la energía y cuál es la que te llega a tu interior y dices, no, tiene que haber sido esto. No, me hace sentido, Me hace sentido una relación que tuve. Muy bien. Entonces, ahí en esa historia todavía hay una fragilidad y el objetivo es, si te está saliendo en una lectura es porque ya la puedes resolver. ¿Sí? Vamos a ver, el consejo a seguir. El consejo a seguir es esta carta que es la número 10, la rueda de la fortuna. Y pues aquí sí podríamos entonces ya explorar más el tema de lo que tú ya mencionaste, que está en función de una relación. La rueda de la fortuna, que es la carta número 10, es una carta que nos habla de cerrar ciclos, completar historias para poderlas soltar el pasado para que nuevas historias se puedan abrir. Entonces, en el lenguaje técnico de lo que son los procesos terapéuticos, pues eso va a ser un proceso de duelo de esa historia, aunque tenga 10 años, 20 de haber pasado, los procesos emocionales no saben de tiempo. Y algo que pudo haber pasado hace 15 años, en el corazón se vive como si ayer me hubiera sucedido, porque está vigente, sigue latente, ¿sí? Entonces la rueda de la fortuna, tu maestro interior te dice, es momento de hacer ese cierre y de soltar esa historia, no nada más es decidirlo o pensarlo, sí implicaría un procedimiento de duelo. Alejandro Jodorowsky tiene ahí sus técnicas muy específicas para procesar historias y dejarlas atrás y poder girar esa rueda para concluir ese ciclo y cambiar tu destino, porque al final de cuentas esta es la carta de la buena fortuna. Entonces tu buena fortuna, y no estamos hablando solamente en términos económicos, la fortuna como todas esas posibilidades de todo tipo para ti, depende de cerrar y soltar esta historia que tuvo sus complicaciones y que dejó ahí resentido tu corazón, donde incluso pusiste una armadura. De acuerdo. ¿Sí? Y es momento ya de soltarla para que nuevas cosas se abran y puedas brillar. Y que incluso esto que fue doloroso se pueda convertir en algo nutritivo para mostrar al mundo. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué beneficio? ¿Qué ganancia obtienes si haces este cierre? Si logras darle ese giro a esa historia y concluirla, ¿cuál sería tu beneficio o ganancia de ese procedimiento? Y te sale esta carta que es la número 14, que se llama la temperanza y que nos plantea el tema de la salud, el bienestar, la armonía y el equilibrio. Entonces el beneficio o ganancia es sanar el pasado. El personaje nuevamente de aquí está viendo hacia atrás y sanar esas historias que han sido repetitivas. Sí. Nos hablaría de una herida que ha sido varias veces y que hoy, como cuando jugamos escondidas, 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos, 1, 2, 3 por mí, todas mis heridas, algo así, ¿sí? Entonces, el resultado sería maravilloso si logramos hacer ese cierre y poder ver y tener una perspectiva diferente de esa historia. Las historias se sanan de esa manera, Fernando. El pasado no lo podemos cambiar. No hay manera de que las cosas cambien en el pasado. Lo que pasó, pasó y pasó exactamente como lo vivimos. Y el pasado es intocable y no hay nadie que lo pueda cambiar. ¿Cómo se sana el pasado?
Cuando logras desarrollar un punto de vista diferente y tu forma de mirar esa parte de tu vida te genera otros estados emocionales. Cuando logras tener otra perspectiva y ver otros elementos de eso mismo que te tocó vivir. Y ahí le das un sentido diferente y puedes integrar ese pasado. Lo puedes echar a tu mochila y llevarlo más ligero, menos denso, sin que sea como esa espina que hace que ahora me resista a ciertas cosas. Eso es lo que sucede en un trabajo terapéutico. Bien. ¿Cómo ves? ¿Te hace sentido? Me hace sentido y además queda bien configurado, obviamente con la explicación de un profesional, queda bien configurado toda la historia, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Y lo interesante, que eso no depende de quien lee la lectura, es esta historia como te corresponde a ti, tú tienes en tu interior las escenas, la imagen, la persona a la que se refiere, o sea, todo eso está activo y vivo en ti. Entonces, la imagen te hace sentido a ti y le da forma a tu propio proceso. Así es como funcionan los arquetipos y es por eso que es tan universal de alguna manera, ¿sí? Pero precisamente eso de poder definir, muchas veces la gente me dice, híjole, como que esto yo ya lo sabía, pero no lo había podido articular tan claro, y al momento en que toma ese orden, ya te lo puedes poner y ya puedes ejecutarlo, porque al final de cuentas depende de tu conciencia. Que en mi caso, y les comparto, tiene que ver con como bien mencionabas, es como primero un reconocimiento y validación al mismo tiempo. Porque, o sea, no nada más es, ay, no sabía, no, sí sabía, y sé quién pongo y dónde y cómo. Y la fecha, el lugar, pero es como reafirmar, decir, sí. Sí, o sea, es sí correcto. Se va, y ese método me gusta por cómo está estructurado, creo que es de una manera muy ágil y muy asertiva, que te da un panorama ya como bien mencionas. Sí, y que cuando lo experimentas y sientes que sí va contigo, es como una especie de algo que mona en ti. Y eso es mucho del mundo emocional invisible. La sensación de que algo nos falta son huecos. Y encontrarte en una lectura que te da sentido es como una manera de llenar esos huecos y de complementarlo. Por eso puede haber una sensación satisfactoria, aunque incluso el proceso todavía no se haga. Sí, pero ya te da, dices, bueno, si es por ahí, ¿no? Si es por ahí y ya sé cómo, ¿sí? Y cada quien tiene sus herramientas. Yo en sesiones les digo a las personas, a ver, tú puedes manejar esto, porque de pronto llegan personas que son terapeutas, que son, o sea, aquí. Tú puedes manejar esto, no, ok, es tuyo, no es mi asunto, no sabes, no tienes asistencia, ok, hay métodos y entonces podemos acompañar, y ahí pasamos del tarot a la terapia y a vivir un proceso que cuando se termine ese proceso, que son 2, 3 pasitos ahí, volvemos al tarot para ver si es cierto que lo resolviste, porque si no sale. Tengo una clienta que me dice, es muy chismoso el tarot, porque de pronto llegan y no, ya lo resolví, ya tengo todo resuelto y revisamos y no, y la persona sabe identificar cuando se ve un paso, a lo mejor no se hizo y sale. Entonces el cliente dice, es muy chismoso, te dice si sí hice la tarea o no. Pues sí, pero es que finalmente de eso se trata. Esa es la experiencia. No, y este programa es grabado, entonces para cuando lo estén viendo, que ahorita soy el yo del pasado, que tiene aquí su lectura, está bien mostrado vulnerable, pero sí me hace mucho sentido. Muchas gracias, quise hacer esta dinámica diferente. Cristi,